Y el texto dice también que estaban encerrados porque tenían miedo, y miedo a los judíos. Así que esta es una realidad muy distinta. Y esa amenaza que está contra de la comunidad de discípulos de Juan, ciertamente es una amenaza real. Porque fuera de la puerta estaban los judíos, buscando a esos seguidores de Jesús. Fuera de la puerta estaba también el Estado, buscando a esos seguidores de Jesús. En otras palabras, fuera de esa puerta había amenazas reales de muerte. Había amenazas reales de perder la vida. Había amenazas reales de vivir en precariedad por estar siguiendo a ese que ellos reclamaban como maestro y como Señor. Y es a esa realidad llena de temores y de inseguridades que llega el resucitado y que llega también el Espíritu Santo de Dios. Es precisamente a ese amurallamiento de terror, de incertidumbre, de inseguridad sobre el presente y el futuro de estos discípulos a donde llega Jesús. Y relata el Evangelio de Juan que esa puerta cerrada Jesús la cruza y se posa en medio de los discípulos. Y le hace una afirmación que a mí me resulta tan interesante. Le dice: paz a vosotros. Y si usted está escuchando lo que yo le estoy diciendo, lo menos que había era paz. Lo menos que sentían los discípulos en ese momento era paz. Lo menos que proyectaba el ambiente fuera de la puerta y fuera del cuarto encerrado en el que ellos estaban era paz. Y no solamente es que no había paz, es que Jesús en ese saludo, la palabra paz en griego es eirene, y esa palabra se refiere al shalom del Antiguo Testamento. En otras palabras, que Jesús les está expresando un deseo de bienestar pleno e integral para sus vidas. ¿Y cómo es posible que se dé esta expresión en medio de un momento tan difícil que están viviendo los discípulos? Pero no solamente Jesús dice paz a vosotros, sino que inmediatamente Jesús les enseña las marcas de la cruz sobre su piel. Les enseña las marcas del martirio sobre su vida. Como si estuviera Jesús diciéndole a sus discípulos que esa paz de la que Él les está tratando de transmitir, esa paz de la que Él habló a sus discípulos en Juan capítulo 14, ¿se acuerdan cuando les dijo: mis pasos dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy? Parece ser que Jesús le está diciendo a sus discípulos: esta paz que he venido a comunicarles es una paz que ha tenido un costo en mi cuerpo y en mi vida. Esto no es una sensación así superficial de bienestar, sino que esta paz es el resultado de una vida consagrada y entregada por amor a los demás. Este bienestar del cual yo les estoy ofreciendo y expresando es uno por el cual yo estuve dispuesto a morir, a entregar mi vida, para que esa experiencia de paz no solamente sea posible en ellos, sino que sea posible a través de ellos para otras personas. Y en el Evangelio de Juan eso es una realidad para la comunidad de discípulos. Porque en el capítulo 15 también Jesús comienza a decirle a sus discípulos que el mundo los va a odiar. Y comienza a decirle lo difícil que les va a hacer a ellos poder vivir el testimonio cristiano, porque van a encontrar resistencia, porque van a encontrar oposición, porque van a encontrar persecución. Y luego en el versículo 26 de ese capítulo 15 termina Jesús diciendo: pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Pero yo voy a enviar el Paracletos, el ayudador, y Él les guiará a toda verdad,
En otras palabras, que ya Jesús les había prometido que les iba a enviar el Espíritu y que ese Espíritu Santo les ayudaría a ellos a poder discernir y mantenerse encaminados en medio de toda esa oposición, en medio de toda esa persecución y de ese ambiente adverso. Por segunda vez Jesús dice paz a vosotros, a los discípulos encerrados y temerosos. Y dice el texto que sopló sobre ellos su espíritu. Sopló sobre ellos su espíritu. ¿A qué se le parece esa imagen de soplar? Porque hay una combinación de palabras, de viento y de espíritu, que es prácticamente lo mismo. Se parece al Génesis. Se parece cuando Dios en la creación de alguna manera sopla, ¿verdad? Le da, infunde el aliento de vida, que es su espíritu, al ser humano para que el ser humano pueda cobrar vida. Y lo que dice aquí el Evangelio de Juan, en ese soplo de vida, lo que está diciendo es que Jesús, a través de su espíritu, está creando una nueva humanidad. Jesús está creando una nueva experiencia humana al interior de su comunidad de discípulos. Y esa nueva experiencia humana viene como resultado de la presencia del Espíritu en ellos. Y esa nueva experiencia humana les da la posibilidad de tener poder, les da la posibilidad de poder ser testigos del que vive, del resucitado, les da la posibilidad de poder salir del encerramiento, del temor y de la inseguridad y poder entrar en confianza a ese mundo en conflicto para allí poder comunicar y transmitir la verdad del Evangelio. En otras palabras, que ese soplo de vida imparte una experiencia de nueva creación. ¿Nueva creación para qué? Nueva creación con un poder. Y fíjense que Juan y el evangelista dice, en ese relato bíblico que leímos, a quien perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Y qué es el pecado? El pecado, la amartía en griego, es toda aquella fuerza que nos separa, todo aquello que se opone al proyecto y el propósito de Dios. En otras palabras, todo lo que aleja al ser humano de la voluntad, del deseo y del propósito y el sueño de Dios para su vida. ¿Y cuál es ese poder que Dios le está dando y Jesús le está dando a sus discípulos? Un poder para perdonar, que no es otra cosa que un poder para restaurar todo aquello que está quebrantado y roto. Un poder para reconciliar todo aquello que está dividido y separado, precisamente por el poder del pecado y del mal.